Hola a todos, seguimos en este espacio de Encuentros en la Nube, que hoy tenemos el placer de estar con Manuel Delgado, CEO de Vector. Hoy tenemos la oportunidad de hablar en el futuro. Siempre estamos los gestores del cambio, pues hablando de que cuando arrancas un proceso de cambio, ¿qué tienes que hacer? Ver la foto de la CIS para ver hacia dónde tenemos que llegar a ese to be. Y siempre que hablamos de transformación digital, transformación en cultura ágil, pues normalmente partimos de la empresa del siglo XX que se quiere convertir en esa empresa del siglo XXI. Hoy tenemos la oportunidad de tener una visión un pelín más avanzada. Creo que el trayecto no está cumplido del todo, ahora nos lo contará Manuel. Sin embargo, sí que tenemos la oportunidad de ver que ese primer trayecto podemos hablar de lecciones aprendidas, podemos hablar de, bueno, nos puede inspirar y nos puedes dar pauta de qué nos podemos encontrar por el camino. Manuel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Encuentros en la Nube. Muchas gracias a ti, Amanda. Es un verdadero placer. Bueno, pues como comentabas, sí, somos una empresa del siglo XXI. Es una empresa que se creó hace 5 años, es escisión de Cabify. Pertenecemos al grupo Cabify. Y como tal, hemos ido construyendo sobre nada. Es decir, que cuando hemos definido nuestros procesos no hemos tenido que definir el ASIS porque no existía, sino que hemos ido directamente al to-be como claramente has indicado. Y esto tampoco es que haga que sea mucho más sencillo en todos los aspectos. Sí que es cierto que tiene ciertas ventajas porque no tienes esa herencia a nivel tecnológico, legacy, o a nivel procesos, o a nivel experiencias de usuario, o el gran foco de la gestión del cambio, ¿no? Cómo tratar que los usuarios empiecen a utilizar estos nuevos procesos. Pero sí que tienes la gestión del cambio de, oye, que tienes que construir algo, tienes que implementar, tienes que implantarlo y tienes que acompañar a todos los usuarios en estos nuevos desarrollos o en estos nuevos procesos. Entonces sí que se simplifican algunos aspectos, pero bueno, también tiene su complejidad porque no hay nada construido y por lo tanto no hay nada que hayas probado y que sepas que funciona a ciencia cierta. Entonces hay que experimentar, hay que probar y hay que hacerlo rápido. Entonces aquí la cultura Agile nos ayuda bastante, pues sacamos MVPs, probamos y tratamos de fallar lo más rápido y barato posible. Esta es la manera de seguir avanzando, obtener las lecciones aprendidas e ir construyendo cada vez mejores procesos y cada vez mejores sistemas que nos vayan acompañando, a negocio y que vaya facilitándoles la vida y sus quehaceres diarios, ¿no? Y también al final es una empresa en la que estamos en pleno crecimiento actualmente. Bueno, hemos tenido muchos crecimientos y decrecimientos por distintos temas vividos en los últimos años y esos son retos también que nos han ido enseñando muchos aprendizajes y que cada vez que volvemos al ciclo alcista nos ayuda a seguir mejorando. Y la gestión del cambio es vital para acompañar estos procesos porque hemos visto que la gestión del cambio no se aplica solamente en el gran banco, en la gran aseguradora que tiene que introducir esta nueva forma de trabajar. Es que nosotros vamos a también cambiar cómo trabajan nuestros empleados, vamos a meter automatizaciones o vamos a meter conexiones entre distintas áreas o nuevos sistemas que hay que aprender a utilizarlos y al final el humano, aunque no deje de hacer la tarea que estuviera haciendo antes para realizar esta nueva, sino que es una tarea nueva, también se resiste y es necesario la gestión del cambio. De hecho, Manuel, contigo también podemos aprovechar la oportunidad porque tú eres Ex-Booker hace ya años. Realmente esa combinación, ¿no?, de la visión tecnológica más el conocimiento de la gestión del cambio en un entorno donde Vector también es parte de esta transformación social, que ya no solo la transformación interna, que por supuesto, sino también la transformación social, porque al fin y al cabo ustedes son pioneros, ¿no? Tienen como lo que nosotros llamamos las barreras del pionero, que es el trabajo que hablamos del BUCA,
creo que lo has definido perfectamente, velocidad, complejidad y sobre todo ambigüedad, o sea, no tenían referencia y a partir de ahí trabajan. Bien, pues vamos a hacer reflexiones y lecciones aprendidas como gestor del cambio. Además, sé que tienes experiencia laboral anterior en empresas con un perfil más tradicional. Hay grandes diferencias entre cuando afrontas un proceso de cambio con una plantilla que arranca un proceso de cambio nuevo, por así decirlo, o una plantilla que nace en el cambio, ¿no? Nace ya con esta nueva filosofía. ¿Crees que hay diferencias? ¿Crees que se necesitará un gestor del cambio o crees que eso solamente durante un tiempo es necesario y luego ya continúa y fluye? ¿Cómo es la perspectiva cuando tienes las dos visiones? La diferencia va un poco más allá de las plantillas acostumbradas a los procesos fijos establecidos en grandes empresas un poco más estáticas y que están ahora, bueno, llevan ya años en esta transformación y empresas que nacimos siendo startups, aunque yo creo que ya no podemos llamarnos así por el tamaño que tenemos, pero y va un poco más allá porque también el perfil es algo distinto. Al final, la media de edad por circunstancias, al ser una empresa más nueva, el perfil de personas que está trabajando con nosotros es más joven. Y no es tanto la generación lo que genera esta disparidad, o sea, esta necesidad de aferrarse a lo antiguo, sino es la edad. Según vas creciendo, según te vas haciendo más mayor, te vas convirtiendo en más costumbrista, te vuelves más cómodo, te resulta más complicado salir de tu zona de confort. Entonces eso nos ayuda bastante. Esto, al tener una plantilla con edad más reducida, nos ayuda bastante, pero también es cierto que tenemos muchas personas que son bastante mayores y que están a punto de jubilarse y que... De hecho, disculpa que te interrumpa, porque te iba a decir que justo ustedes tienen un nivel de edad bastante alto, están como dentro de la diversidad que estamos hablando justo, ustedes tienen un perfil alto, entonces fíjate, desmitifican un poco también esa visión de edad o de generación. Ahí has abierto una veda muy interesante porque claro, ¿es una cuestión de edad o es una cuestión de hábito? Son ambas, son ambas. Es cierto que al final podemos dividir, Vector se puede dividir en dos grandes grupos, las personas que trabajan o trabajamos en HQ y los conductores. Los conductores, como tú bien indicas, tienen una edad bastante avanzada en muchas ocasiones, hay de todo, hay muchísima diversidad, pero muchas personas son gente que han sido expulsadas del sistema laboral por motivos... tenemos muchas personas que vienen del mundo de la banca cuando hubo estos grandes seres y buscan una segunda oportunidad y aquí la han conseguido. Entonces, estas personas simplemente por tema de edad son un poco más reticentes al cambio, pero también al recibir esta segunda oportunidad están más abiertos porque lo agradecen de esta manera. Entonces, bueno, hablando un poco de los headquarters, del equipo que yo más gestiono, de los proyectos más cercanos, porque sí, todos los proyectos los contamos con los conductores, porque al final es el core, es lo que ofrecemos a la ciudadanía. Necesitamos gestores del cambio, sin ningún tipo de duda. Y no es algo temporal, no es algo que estemos necesitando con las primeras versiones de los procesos o en las primeras revisiones. Es algo que vamos a necesitar siempre porque hemos comprobado que cuando no se acompaña esta gestión del cambio, las implantaciones, por lo menos, son más complicadas, si no empujan al fracaso. Entonces, como te comentaba antes, hemos experimentado mucho, pero en esa experimentación nos hemos dado cuenta. Además, algo que tenemos es que tenemos que ser ágiles a la fuerza. Hablaba antes de los desarrollos ágiles, de los MVPs y demás, y esta velocidad hace que te centres demasiado en el avance del proyecto. Y cuando te centras en exclusivamente la parte más tecnológica o la parte más procedimental de los proyectos, te hace perder el foco en el conjunto del proyecto como tal, que como bien sabes, se compone de muchos módulos y uno de ellos que nos ayuda es la gestión del cambio. Entonces, nos ha sucedido, como comentaba, soy
soy HCMBOK desde hace muchos años, pero me ha sucedido que he ejecutado varios procesos, varios proyectos en los que se me ha olvidado ejecutar gestión del cambio. Y ha sido un dolor de cabeza. Realmente me arrepiento, no te puedes imaginar cuánto de no haberla aplicado. Eso está bien que después nos arrepintamos. Lecciones aprendidas, poner, necesario gestor de cambio. Sí que es verdad que estamos hablando, y ya lo hemos dicho, ¿no? Un 70% de fracaso de iniciativas de cambio. Y es muy interesante, porque es justo además un propósito que tiene el instituto, incorporar la figura del gestor del cambio en un área además estratégica que pueda acompañarlo para también hacerlo de forma natural. O sea que implícitamente en un proyecto, igual que hablas de objetivos, recursos y haces una hoja de ruta, bueno, pues tienes ahí la estrategia de gestión del cambio. Y al final te das cuenta que, bueno, que la realidad es que se necesita cambiar y además ustedes tienen en el proceso de cambio la visión 360, porque ahora me gustaría aprovechar y preguntarte, que es que he visto en las noticias hace muy poquito y voy a aprovechar que tengo este momento contigo para que nos cuentes este caso en el que están ahora, donde una frase que has comentado y que me parece muy, muy llamativa, lo analógico va a apoyar a lo digital en este pago por móvil que acaban de lanzar, ¿no? Sí, Cuéntanos un poco más de esto. claro, como sabes, a través de Cabify se realizan los pagos de manera habitual a través de la aplicación móvil, es decir, tú tienes registrada tu tarjeta de crédito o débito y cuando finaliza el trayecto se te carga. Pero desde hace ya unos años, desde hace aproximadamente 3 años y medio, se introdujo el pago en efectivo. Este pago en efectivo al final tiene ciertas limitaciones y ciertos riesgos. Al final tienes personas en la calle con dinero en efectivo en la mano. Entonces nuestro objetivo siempre ha sido reducir ese cash circulante para mitigar riesgos. Y uno de los proyectos en los que entramos hace unos cuantos meses es de la mano de Divilo. Divilo es una fintech española que ha generado una app, básicamente es una app que se instala en un teléfono móvil, en un Android, y que permite cobrar a través del teléfono móvil. Es decir, tú acercas la tarjeta al NFC del teléfono móvil y cobras. Y es exactamente igual que un datáfono, pero completamente virtual, no necesitas ningún accesorio. Esto, igual que tú puedes pagar con el teléfono, cobras con el teléfono. Esto nos viene muy bien operativamente hablando porque no tenemos que distribuir y controlar un montón de dispositivos para cobro, porque sí que es cierto que había un montón de dispositivos que se pueden conectar al móvil por Bluetooth o como fuera y te cobran. La innovación aquí es precisamente que es el móvil y absolutamente nada más. Pero aquí ya entra un poco la gestión del cambio no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo. Es decir, esto es un servicio que estás ofreciendo a nuestros conductores, que como bien indicabas antes, hay una buena parte, un buen segmento de los conductores que tienen cierta edad. Por lo tanto, hemos tenido que realizar una gestión de cambio. Este proyecto lo arrancamos en Sevilla inicialmente y ahí estuvimos trabajando de la mano de muchos conductores en continuo seguimiento, apoyándoles, ayudándoles, viendo impresiones, tratando de minimizar los riesgos que surgiesen y ya cuando el proyecto estuvo maduro lo explotamos al resto de las ciudades en las que operamos. Pero claro, aquí no solamente tienes el riesgo del conductor, sino que es al final, como trabajas en una plataforma, trabajas directamente con los clientes. Y un cliente que se enfrenta a esta situación dice, es que el conductor me ha pedido que le acerque mi tarjeta de crédito al teléfono móvil. A mí me da cierto respeto. A mí no personalmente porque, bueno, me gusta toda la innovación, pero me pongo en la piel de una persona un poco más cauta y con cierta edad y reticencias y puede generar cierta parálisis en ese momento. Entonces, lo que comentabas de el mundo analógico apoyando al digital, es que lo estuvimos pensando recientemente y hemos planteado pegar unas pegatinas, algo tan tonto como unas pegatinas que pago a través de Divilo en este vehículo, lo pegamos en el vehículo y ya le generas seguridad al cliente. Por un lado, empujas el uso de la herramienta, porque ya no es necesario que el conductor diga, oiga, usted me puede pagar este trayecto de efectivo, me lo puede pagar también con la tarjeta de crédito si así lo desea. O fraccionar el pago, porque se puede pagar en varios pagos el trayecto. Entonces, para viajes compartidos es muy útil. Sino que además le estás generando esa seguridad. Y es que muchas veces nos paramos a pensar y no nos damos cuenta que lo analógico, lo digital no está solo.
Muchas veces queremos dar soluciones digitales para problemas digitales y muchas veces la solución es algo tan tonto como una pegatina o como cualquier tipo de soporte o acción analógica. Bueno, de hecho, vamos, en, no sé, 10 minutos que llevaremos de entrevista, hemos hablado, fíjate, o sea, qué proceso tan interesante desde el punto de vista del gestor del cambio. Primero, que estamos hablando de una transformación social, o sea, con ese propósito, ¿no? Que al final ustedes, me contabas que la flota de ustedes, por ejemplo, tiene como esa parte de declaración de intenciones, ¿no? Sobre temas de sostenibilidad. Ustedes también están siempre pensando y posicionados en ese entorno, ¿no? Claro, al final esto viene a nivel grupo, no solamente Vector, sino a nivel grupo Cabify. Nosotros somos el única plataforma, el único operador de transportes privado que somos neutros en emisiones de carbono. Y esto es claramente una declaración de intenciones. Tenemos proyectos por delante, proyectos muy grandes. Salió hace unos meses en prensa que el Banco Europeo de Inversiones nos ofrecía un crédito bastante importante para la adquisición de 1.500 vehículos eléctricos que empezarán a operar principalmente en Madrid en cierto momento. A ver cómo van los fabricantes con el tema de la fabricación de los vehículos eléctricos, que ahí también tenemos un stopper bastante importante. Pero estamos claramente comprometidos con el medio ambiente y con la responsabilidad social que tiene la empresa en las ciudades. Al final, somos un operador de transporte, a nivel grupo, somos un operador de transporte y nuestro objetivo es hacer las ciudades más eficientes y más felices. Con esa frase voy a aprovechar para hacer un pequeño resumen porque hemos hablado de muchísimas cosas, porque sin duda yo creo que es la clave lo que hablamos, ¿no? Primero tener claro el propósito esa de empresa, que es lo que hace que la gente se sume. Una vez que están ahí, la importancia del gestor del cambio, porque al final, pues siempre estamos en el cambio y las personas necesitamos ese acompañamiento, aunque sean una empresa nativa, ¿no? Porque ustedes ya son una empresa nativa digital, no es una empresa tradicional. Sin embargo, también tienen, aunque son otra matriz de stakeholder, aunque sea otra barrera, pero las tienen, con lo cual las necesitan tener que esté liderado. Y otra cosa que me ha encantado cuando has comentado el caso de éxito del pago por móvil, pues cómo sumamos y la importancia que tiene que vivamos las personas con las dos cosas. Yo es que soy muy fan de la frase de aprender a aprender. Estoy un poco siempre diciendo que desaprender para aprender me chirría a nivel de lenguaje. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué hacemos? Sumar, ¿no? Sumar, que es de lo que se trata, lecciones aprendidas. Si lo analógico funciona, ¿por qué no? Acompañar a esas personas. Y otra cosa muy interesante, la gestión del cambio en el cliente, no solamente en el interno. Por tanto, la necesidad de que todos los conductores de ustedes se hagan de alguna forma líderes transformadores, o sea, que sean capaces de no perder servicio porque tiene ese hándicap, ¿no? Del miedo a, y cuando yo pague con mi tarjeta se va a quedar este señor con el móvil, ¿no? Se va a quedar con mi dinero y luego me van a reclamar, o sea, que ese es el miedo, que el miedo paraliza. Por otro lado, me gustaba mucho cuando comentabas el tema de la seguridad, porque hablar de por qué es mejor pagar pues con estos medios digitales, ¿no? Y nos contabas, pues por ejemplo, nuestros conductores están mucho más seguros, porque como se sabe que no tienen dinero, pues obviamente atraen menos a ladrones y demás. Y fíjate, cuando lo dijiste me llamó mucho la atención porque francamente no lo habíamos pensado. Yo entraba de forma digital y pues ya está. No había pensado que existía incluso ese beneficio para la seguridad de los trabajadores, ¿no? Justamente, sí, al final es nuestro foco. Nuestros conductores son la base de nuestro negocio. Sin ellos no hacemos nada y nuestro objetivo es tratar de ir avanzando cada día para darles mejor servicio, porque nosotros le consideramos como el cliente interno a los conductores. Y cada vez tienen que estar más a gusto, más cómodos, y si tienen que elegir algún lugar en el que trabajar, queremos que sea Vector. Muy bien. Pues con esa frase y con el propósito que comentabas antes y el resumen, darte las gracias, seguimos trabajando. Muchísimas gracias, que sé que ahora están con un montón de nuevos proyectos implantando y seguimos en contacto, Manuel. Seguimos Claro. conociendo un poquito más el trabajo que hacen, porque yo creo que eso nos inspira
Y bueno, y nos hace ver que el cambio es positivo, que simplemente es un cambio de etapa. Así es. Muchísimas gracias, Amanda, a vosotros.